Trocantéricas. Entonces, nuevamente, hablando de las partes del fémur proximal, tenemos cabeza, cuello, región trocantérica, y a partir del borde inferior del trocánter menor hasta 5 centímetros hacia abajo corresponde a la región subtrocantérica del fémur. Hay varias clasificaciones para hablar de las fracturas subtrocantéricas. Esta que es muy poco usada, que es la de Fielding, que solo nos dice más o menos el nivel en el que se presenta la fractura, o sea, 1, 2 y 3, dependiendo de la distancia del trocánter menor. Está la fractura de Sensheimer, que es la más usada, y esta fractura nos va a permitir hablar de los tipos o de los fragmentos que comprometen la fractura, el grado de conminución. Entonces hay 2, 3 o 4 fragmentos, que es lo más frecuente, muy similar a la fractura, a la clasificación de NIR para el húmero proximal, que clasifica en partes y fragmentos la fractura. Entonces la tipo 2, que significa dos fragmentos, es cuando tenemos, pues como dice su palabra, dos fragmentos, y este puede ser A, B o C dependiendo el trazo. Si es un trazo transverso, si es un trazo oblicuo por debajo del trocánter menor, o si es un trazo oblicuo por encima del trocánter menor. La tipo 3 pues son tres fragmentos donde vamos a tener esa parte superior del trocánter, cabeza y cuello, y la parte inferior debajo del trocánter menor con una avulsión, una separación del trocánter menor. Es muy frecuente este tipo de fractura. O el trazo reverso, ¿no? Donde está el, el trocánter menor o la fractura por debajo del trocánter menor y una cuña lateral. Y la tipo 4 pues son cuatro fragmentos, que es la combinación de la anterior, de los dos anteriores. No tenemos combinación del trocánter menor, de la pared lateral y separación del fémur proximal hacia la diáfisis. Esta es la clasificación de Russell y Taylor. Eh, es parecida también, lo que nos intenta describir es el trazo, si compromete línea trocantérica y pues los trazos hacia abajo o por encima o por debajo del trocánter menor. Está la clasificación AO también, como se clasifica todas las partes del cuerpo, como ya saben, 3 por ser fémur, 1 por ser proximal, y ahí tenemos el A1, A2 o A3, pues dependiendo el trazo y la convenución de la misma. En estas fracturas subtrocantéricas son las más difíciles de operar del fémur proximal por la inserción muscular, por los desvíos que generan los músculos. Entonces los aductores van a generar un desvío hacia medial del fragmento distal del fémur, y como ese fragmento proximal del fémur queda suelto, es el más difícil de reducir porque el glúteo lo gira, acá no tenemos esa imagen, pero el glúteo máximo que va aquí lateral lo gira hacia externo, el glúteo medio lo rota, o sea, lo abduce el fragmento, y el subciliaco lo eleva. Entonces genera esas tres deformidades que hace que sea un poco más difícil hacer la reducción, evidentemente si queremos hacer una reducción indirecta, sin abrir el foco de la fractura. Entonces, dependiendo el material con el que disponemos y la gravedad de la misma fractura, el grado de conminución, el trazo, tenemos estas tres opciones. Se pueden colocar estas placas, que son unas placas en L, son las técnicamente más difíciles de usar porque no se puede errar en el momento de hacer colocar el guía inicial que va aquí en el trayecto del trocánter menor hacia el cuello, porque si le queda o lateralizado en alguna manera, sea anterior o sea posterior, pues la placa va a quedar volada y la reducción va a quedar inadecuada. Entonces esta técnicamente es la cirugía más difícil de hacer. Tenemos el DCS, que es una cirugía donde se coloca el guía también a 190 grados, y esta sí es más fácil porque como la placa gira sobre el tornillo deslizante, entonces nos da la oportunidad de poder mover la placa y posicionarla bien lateralizada a la cortical del fémur, y pues no tendremos ningún problema en fijar los fragmentos distales. Sin embargo, pues son incisiones mucho más grandes, mucho más agresivas, inclusive innecesarias, pues teniendo la disponibilidad de un clavo cefalomedular largo de fijación distal, que nos va a permitir reducir esta fractura y fijarla de una manera mínimamente invasiva.
Entonces el gol estándar para las fracturas subtrocantéricas es el uso de clavos cefalomedurales de fijación distal.